Tenga muy buenas noches. Mi nombre es Martín Mercado. Estamos en la sesión número 4 del módulo Neuroaprendizaje. Problemas fundamentales. En esta sesión nos vamos a concentrar en la teoría de la mente. La anterior cerramos la sesión viendo las neuronas espejo. Y hoy, después de hacer un breve repaso con ustedes sobre la teoría de la mente, los neuromitos de los que hablaron en sus trípticos, vamos a ver las emociones y la educación emocional. Y vamos a hablar también brevemente sobre los ensayos finales. Esta va a ser una sesión excepcional porque ha habido problemas en primer lugar con la conexión y quiero disculparme por eso. Yo he comenzado esta semana una estancia de investigación en la Universidad de Rostock en Alemania y se deben realizar diferentes trámites para la inmatriculación. Esto significa para que me den todos los carnets universitarios. Me han asignado una vivienda, pero me deben asignar la señal de internet. Pueden ver ahí tengo ya el router también colocado, pero lastimosamente no tengo todavía la señal. Y no tengo esta señal porque están haciendo todo el trámite de ingreso académico. Entonces es probable que yo tenga esto recién para el día lunes. No obstante, buenas noches. Bien, como han señalado, es importante evitar los neuromitos porque bien se apoyan en conocimientos científicos antiguos que han sido criticados o superados. Por ejemplo, ¿no? Antes se pensaba que todas las neuronas morían pronto y que no podían regenerarse. En cambio, hoy en día sabemos que todavía durante el envejecimiento existe un proceso de neurogénesis. Entonces es algo nuevo. Decir que las neuronas ya no se regeneran es parte del neuromito y eso nos puede llevar a pensar que las personas de la tercera edad ya no pueden aprender, ¿no? Y eso es falso. Ellas más bien pueden aprender y potenciar el conocimiento que puedan adquirir y fomentar o mejorar los procesos de neurogénesis. Los neuromitos también pueden apoyarse en ideas sacadas de contexto, ¿no? Pensar que si uno escucha toda la noche música, un cassette o sobre un idioma extranjero, va a aprender inconscientemente porque las neuronas seguirían funcionando, ¿no? Eso es un neuromito. Gran parte de las propagandas de aprendizaje de neuroprogramación lingüística son falsas o están apoyadas en neuromitos. La idea, por ejemplo, del efecto Mozart, ¿no? Si se sobreestimula a un niño o a un feto, este va a ser más inteligente. Eso también es un neuromito porque el aprendizaje depende también del contexto, desarrollo, de las horas de sueño, de cómo se alimente, ¿no? Entonces ahí vemos que existen diferentes mitos que si no los tratamos, no los abordamos bien. Para nosotros, como bien han señalado, es importante saber que la teoría de la mente tiene relación con tener autoconciencia y conciencia de los otros. También es importante saber cuáles son las áreas del cerebro que están inmiscuidas en este procesamiento. Está la corteza prefrontal. De alguna manera se ve un trabajo importante del hemisferio derecho, pero también parece que hay un trabajo interesante en la amígdala, de las áreas del lóbulo temporal, los lóbulos frontales, la corteza cingulada anterior, ¿no? Entonces aquí podemos ver también la importancia de las neuronas espejo, porque van a servir para leer las intenciones y actuar a partir de ello. Como en el ejemplo que nos han puesto en la discusión de hoy, a un niño le hacen cambiar monedas por canicas o canicas por monedas. Y el segundo niño entra y piensa que le van a preguntar sobre lo mismo, porque él está haciendo ya una teoría de la mente de lo que va a pensar o le va a decir el que está realizando el experimento. Esto es interesante notarlo porque podemos ver que la educación funciona muchas veces por eso. Vamos a ver que muchas veces nuestros estudiantes van a responder como ellos creen que el profesor espera que ellos respondan. Es decir, se van a formar una idea de lo que el profesor busca y ellos muchas veces, más que buscar ampliar sus conocimientos, van a buscar solamente cumplir las expectativas que creen que tiene el profesor. Y eso es importante. Bien, para
nosotros, como bien han señalado, es importante saber que la teoría de la mente tiene relación con tener autoconciencia y conciencia de los otros. También es importante saber cuáles son las áreas del cerebro que están inmiscuidas en este procesamiento. Está la corteza prefrontal. De alguna manera se ve un trabajo importante del hemisferio derecho, pero también parece que hay un trabajo interesante en la amígdala, de las áreas del lóbulo temporal, los lóbulos frontales, la corteza cingulada anterior, ¿no? Entonces aquí podemos ver también la importancia de las neuronas espejo, porque van a servir para leer las intenciones y actuar a partir de ello. Como en el ejemplo que nos han puesto en la discusión de hoy, a un niño le hacen cambiar monedas por canicas o canicas por monedas. Y el segundo niño entra y piensa que le van a preguntar sobre lo mismo, porque él está haciendo ya una teoría de la mente de lo que va a pensar o le va a decir el que está realizando el experimento. Esto es interesante notarlo porque podemos ver que la educación funciona muchas veces por eso. Vamos a ver que muchas veces nuestros estudiantes van a responder como ellos creen que el profesor espera que ellos respondan. Es decir, se van a formar una idea de lo que el profesor busca y ellos muchas veces, más que buscar ampliar sus conocimientos, van a buscar solamente cumplir las expectativas que creen que tiene el profesor. Y eso es importante. ¿Qué son las emociones? Podemos ver que en este cuadro la teoría que se propone es la denominada teoría del sentir, ¿no? Que tiene como uno de sus fundadores a William James. Para esta concepción, un poco más relegada del cognitivismo, se afirma que las emociones son sentimientos en primer lugar, es decir, es la percepción de los cambios en el organismo. Primero tenemos sentimientos. ¿Qué es un sentimiento? Es la transformación en el organismo. Comenzamos a llorar y luego nos sentimos tristes. Es decir, lloramos, cambia en el organismo y luego viene la emoción, sentirse triste. ¿No? En ese sentido, las emociones son las experiencias conscientes de las emociones. Igual, reímos, cambia en el organismo, por lo tanto nos sentimos felices. O sentimos cambio en nuestros organismos al ver a una persona y de ahí decimos que tenemos la emoción del enamoramiento, ¿no? Entonces primero ocurren cambios en el organismo. Después hay tipos de emociones, las sociales, que son aprendidas y conectadas con la conciencia, y las innatas, que tendrían universales. Por ejemplo, el miedo, la alegría, tristeza, ira, asco y sorpresa. Esto se reconoce como el acrónimo de Matías. Miedo, alegría, tristeza, ira, asco y sorpresa. Estas son las emociones innatas. Y luego las sociales son más complejas: celos, orgullo, vergüenza, culpa, etc. Como aquí podemos leer, la palabra emoción proviene del verbo latino motere, que significa moverse e indica una propensión a actuar. Existen muchas definiciones de las emociones, pero aquí la que hemos retomado es la de la teoría del sentir de William James. Ocurre un cambio en el organismo, a eso se llama sensación o sentimiento, y nuestra conciencia de ese estado corporal se llama emoción. En ese sentido tenemos emociones innatas, como el miedo, la ira, la alegría, la sorpresa, pero también tenemos las socialmente construidas. Para comprender las emociones podemos ver acá, ¿no? Que esta es la región que transmite los primeros impulsos y luego va a ser el área prefrontal la encargada de responder a esos impulsos para modificarlos o no. Este es el área prefrontal, es la encargada de la parte racional de nuestras actividades y de la modulación de nuestra conducta. Por ejemplo, ¿no? El tálamo recibe el estímulo y lo desvía a la amígdala. Entonces llega por aquí y lo desvía a la amígdala. La amígdala registra el peligro. Entonces dispara una reacción física: sudoración, nervios, temblor, el cuerpo se pone tenso, las pulsaciones suben, los músculos se agrandan. Entonces la persona está preparada para atacar o para huir. Y luego una imagen clara de la serpiente es enviada a la corteza del cerebro para considerar la respuesta. Y es aquí donde el área prefrontal puede decir: rayos, realmente es una serpiente, corramos. O puede decir: minuto, no era una serpiente, era un cinturón, entonces relájate, ¿no? Entonces de esta manera pasa con cualquier otro estímulo. Tenemos la acción en la amígdala, pero luego viene la
reacciona a partir de la corteza prefrontal y nos permite modular nuestros sentimientos y nuestros impulsos. De ahí que es importante una educación de la inteligencia emocional para ver cómo es que los individuos pueden manejar mejor sus emociones. La noción de inteligencia emocional tiene que ver con una habilidad, y esta habilidad es la de reconocer, comprender y manejar nuestras emociones. Reconocer, comprender e influenciar las emociones de los demás. Esto significa ser consciente de que nuestras emociones pueden guiar nuestro comportamiento e impactar en las personas, positivo o negativamente, y aprender cómo manejar nuestras emociones, las propias y las ajenas, especialmente cuando estamos bajo presión. Es por eso interesante que esta clase haya sido prevista de este modo, con todas las dificultades, porque ustedes pueden notar que gran parte de las cosas que han escrito, además de las respuestas a las preguntas, han sido respuestas en primer lugar emotivas. Me siento cómodo, incómodo, me gusta, no me gusta, empatía o falta de empatía, capacidad de ponerse en el lugar del otro, capacidad de concentrarse en los contenidos o concentrarse solo en las emociones. Esa es parte de la diferente fluidez y de los diversos niveles en que nuestra cognición está teñida por las emociones. Cuando ustedes sean educadores, o si es que ya lo son, pueden también advertir eso. Los estudiantes muchas veces pueden o no concentrarse por el caudal emocional que tengan. Un estudiante que pueda manejar mejor sus emociones va a ser un estudiante que pueda concentrarse mucho mejor en lo que está aprendiendo. Gracias. Se ha propuesto que emociones como el miedo, alegría, tristeza, ira, asco y sorpresa corresponden al primer grupo de emociones primarias, y que estas emociones faciales no serían en primer lugar culturalmente desarrolladas, sino que serían más o menos una expresión corporal básica, y que esto nos permitiría tener un reconocimiento interpersonal de las emociones de los otros, que pasaría por la función de las neuronas espejo, como también serviría como base para la teoría de la mente. Entonces es interesante notar que estos gestos vendrían a ser más o menos como constantes pese a las diferencias culturales, ¿no? Entonces miedo, alegría, tristeza, ira, asco y sorpresa son parte de estas emociones innatas. Bien, respondiendo a las interesantes preguntas que plantean. Como se puede ver, el conocimiento no es solamente la capacidad de pensar, sino también de actuar y de sentir. Por lo tanto, en el aprendizaje no solamente interviene el desarrollo cognitivo, sino también el desarrollo emocional y el desarrollo conductual. Estas tres dimensiones conforman la inteligencia emocional. Las competencias que se deben desarrollar a nivel emocional varían de acuerdo al contexto con el que estemos trabajando. Con los niños, desde los 3 a 5 años debemos comenzar a que ellos puedan hacerse cargo de sí mismos, gobernar sus miedos, comprender la empatía que se va desarrollando en las siguientes etapas de la vida. Esto es sumamente importante porque a veces, por ejemplo, en el kinder o en los primeros años se enfoca mucho la educación en qué debe saber el niño. Debe aprender a leer o hacer manualidades, cuando lo más importante es que él aprenda a hacer, comprenda comportarse como humano, que aprenda a manejar sus emociones, que las pueda expresar, que pueda comprender cómo se siente el otro. Eso es lo más valioso dentro de la educación. Y como pueden ustedes comprender por experiencia propia, ese es un aprendizaje que no se detiene a lo largo de la vida. Así es que esas son las competencias mínimas que se debe trabajar en la inteligencia emocional. Comprender cómo me siento, ser autorreflexivo, poder diferenciar mis emociones, expresarlas y controlarlas, modificarlas.